la noticia. La educación en el Ecuador es muy importante. Bueno, en todo el mundo. Sabemos que si no hay educación no tendremos futuro, no tendremos país. Y para hablar de algunos temas sobre la educación hemos invitado a Leonidas Prieto. Él es licenciado en Administración y Supervisión Educativa, máster en Tecnología e Innovación. Ustedes están proponiendo, o está propuesta una nueva malla educativa. ¿Qué significa esto? Buenos días. ¿Y cómo se aplica? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio y por la invitación a todos. Para mí es un honor, es un privilegio estar acá y hablando de lo que nos encanta, que es educación. Bueno, respecto al tema de la propuesta, ¿no? Ya más que propuesta, ya está implementada este nuevo concepto de pasar de una malla de destrezas a una malla competencial. Lo que busca el Ministerio de Educación es poder centrar aquellos aprendizajes que son útiles para la vida del ser humano, en este caso de los estudiantes. Hasta el 2016 pues se había aplicado una malla, o hubo una malla que hablaba netamente de destrezas. Hoy, en el 2023, que se dio esta nueva acuerdo que regulaba la malla para implementarse progresivamente en 2024 y de obligatoriedad en el 2025. Lo que buscamos básicamente, o lo que busca el gobierno, porque recordemos que este acuerdo lo implementó la ministra de Educación saliente el año anterior. Lo que buscaba básicamente era que los estudiantes puedan tener mayores experiencias y pasar de las áreas o los materias, como así hemos conocido anteriormente, pasar a algo más amplio, más integrador. Pero, a ver, yo soy un padre de familia, tengo una hija que tiene 5 años, recién va a ir a primer grado. ¿En qué momento empieza ella a sentir esta diferenciación de la malla? Aquí voy a hacer una diferencia. El 2024, el Ministerio de Educación deja a libre albedrío de las instituciones que la apliquen. Okay. Es de obligatoriedad del 2025. Sin embargo, yo voy hablando principalmente ahora de las particulares, que son las que tienen la capacidad por el tema de poder autogestionar los recursos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Voy a hablar de 3 áreas, principalmente lo que tiene esta nueva propuesta de malla, o la malla como tal. Es una área de 3 componentes, 3 áreas, 3 componentes. La primera es la fundacional. Me preguntas de tu niña que va a primer grado, por ejemplo. Esta área fundacional, o los aprendizajes fundacionales, son 3. Como hemos conocido anteriormente, lengua y literatura ahora va a ser comunicativas. La matemática va a ser lógica matemática, y una tercera que va a ser de las fundacionales, que la vamos a ver desde los chiquititos de 3 años, que va a ser la socioemocional, en la que hemos conocido la inteligencia emocional. Estas van a ser fundacionales y la vamos a tener que ver desde los 3 años, cuando inician más o menos el periodo, la escolarización como tal, ¿no? Esta área fundacional es donde realmente se va a ver el trasfondo o el cambio, porque dejamos de tener como obligatorio la ciencia, los estudios sociales, y viene a ser obligatorio el tema del conocimiento socioemocional, que por definición el tema socioemocional, o hablando de inteligencia emocional, es saber conocernos a nosotros mismos y cómo podemos integrarnos con los otros. Que mis emociones que sean positivas, y que eso cuánto impacta a mi ambiente. Entonces, eso es interesante, que se puede implementar ahora y que lo podamos trabajar ya no solamente como un... bueno, lo estudias afuera, no sé, andas un curso de relaciones humanas, no, eso ya es parte de la estructura educativa, y el gran desafío aquí que voy a lanzarla es cómo los maestros van a aplicarla, ¿no? ¿Están preparados los maestros para aplicar esto? Este es el gran desafío. Leonidas, pero hay algo que los padres de familias reclamamos desde hace mucho tiempo, y no estoy diciendo que sea el único culpable de lo que está pasando en Ecuador. ¿Dónde viene la ética, la cívica, todas estas enseñanzas que los chicos desde muy pequeños deberían tener, para que un poquito desde ahora empecemos a cambiar este país a nivel de lo que estamos viendo, porque ya de grandes pasa lo que está pasando hoy? Casos Metástasis, Purga, de ahí viene todo. Y bueno, en principio los procesos educativos no demoran un periodo de gobierno, ¿no? Comenzando por ahí, que las políticas educativas deben ser políticas más extensas. Un país que tiene resultados te va a dar resultados en 15 a 20 años. Pero hablando del tema de cívica o de ética, principalmente ética, vale mencionar que el concepto socioemocional también integra
abordan las competencias éticas y para la integridad ciudadana. Vale decir que esta socioemocional, esta competencia que vamos a buscar desarrollar socioemocional, va a incluir dentro de esta propuesta, o lo que se busca hacer es que también podamos hablar de ética y podamos hablar de cómo nos integramos socialmente para evitar, es decir, lo que está mal y cómo lo identificamos. Hay que tener una base de valores, que ahí veo que todavía hay un asunto pendiente, porque van a basarse en Naciones Unidas. O sea, un concepto base macro en Naciones Unidas, es decir, cuáles son los valores. Entonces puede haber como que trastoques, ¿no? Es decir, bueno, lo que está bien para ti quizás para mí no está tan bien. Pero hay que ir trabajando. La propuesta es interesante y creo que queda aquí el factor docentes. ¿Cuánto nos comprometemos a realmente llevar a este cambio significativo en el tema, principalmente habilidades blandas, el tema socioemocional y el tema de ética? Que definitivamente este país y el mundo necesita tenerlo muy claro. En el momento en que estamos viviendo en Ecuador, Leonidas, se habla mucho de otras soluciones más allá de colocar uniformados en las calles para tratar de resolver la problemática que enfrenta el país en materia de corrupción y de inseguridad. Y mucho se habla de la educación. El principal problema, ustedes lo observan, en la calidad de los docentes, en el sistema o en las mallas curriculares o en una combinación de estos con la infraestructura educativa. Los tres, y por ahí hay otros más. Vale aclarar que el último se hizo un estudio para lanzar esta nueva malla. O sea, básicamente esta malla efectivamente no nació simplemente de la ocurrencia de un ministro, nació un análisis profundo de la sociedad civil, de educadores, evidentemente el Ministerio de Educación, y dieron como resultados varios factores, uno de ellos la calidad docente. Entonces, ¿cómo puedo yo repercutir en el éxito educativo si los maestros no están bien? Y no el tema solamente de bien pagados, que estén bien preparados. Pero también deben estar bien pagados. Y claramente que sí. Pero ojo, los maestros, si ahora vemos el ejemplo ahora poco de el atraso que hubo atrasos para cualquier, excepto policías y docentes, Fuerzas Armadas y docentes. Entonces, más allá del tema, aquí yo soy docente, los que me escuchan, por si acaso, compañeros, colegas, sepan que les tengo aprecio y cariño, pero es nuestro compromiso como educadores. Ok, yo me metí a la vocación docente porque esto es un tema de vocación. Yo me metí acá y soy un soldado también. Me tengo que guerrear porque tengo que sacar adelante una nación, un país. Y esa transformación no sucede. Y aquí agradezco a todos los que hacen comunicación porque también es una labor comprometida. Pero el educador también tiene un compromiso muy, muy importante de llevar hacia adelante la formación de niños y jóvenes. Pero evidentemente el Estado tiene un compromiso vital en el tema de recursos, porque ¿cómo puedes estudiar si no tienes ni siquiera un techo, no tienes un patio donde recrearte, no tienes mínimo en una sociedad de la comunicación tienes una computadora? ¿Cómo puedes aprender? O al menos ahora, este tema de convenios público-privados ayudan también, este tema de beneficios para la empresa privada, que aquí abogo aquí en la radio para que la empresa privada pueda ser parte de esta solución. Hay muy pocas fundaciones que se meten en el tema de cómo ayudar al tema educativo, por ahí van las soluciones. Okay, si dependemos del Estado netamente, vamos a padecer y vamos a perecer. Pero sin embargo, si nos comprometemos todos en el tema educativo, vamos a salir adelante. Y claro, las necesidades son muchas. Ahora, los planes de ayuda social dentro de las empresas, responsabilidad social empresarial, concebido así, muchas veces están dirigidos a temas ambientales o de derechos, pero se ve muy poca participación en temas educativos. Por allí podría haber una puerta, una ventana, incluso legal, es decir, algún tipo de reforma que condicione, no obligue, pero que condicione a determinadas empresas a poder aportar significativamente a mejorar la calidad de estudios en nuestro país. Las últimas leyes, la última ley que se dio, esta reforma de incentivo tributario, habla un poco del tema de becas, de subsidiar estudios. Habla de este beneficio que puede repercutirse a las instituciones, en este caso de sostenimiento privado, para que, ok, si yo como empresa tengo un compromiso que realmente la educación puede ser un eje transformador, vamos hacia esa parte, traslademos esos recursos para que nuestros mismos empleados, porque hay muchos empleados que ni siquiera han terminado el bachillerato, traslademos esos recursos para que se formen. Y después que se formen, bueno, continuemos con estudios de tercer nivel, porque así perfeccionas el talento humano. No hay manera de perfeccionar el talento humano sino con educación. ¿Cómo sales adelante un país si no está bien preparado, si no termina ni siquiera el colegio? Y eso estoy hablando de los estudiantes, porque hay un problema. Aquí hago noticia, hay 90.000 estudiantes que de la pandemia no regresan al sistema escolar. 90.000. 90.000 estudiantes. Ese es el gran desafío del Ministerio de Educación. O sea, que ya se fueron a trabajar o a hacer cualquier otra cosa. Hablemos que son estudiantes que estaban en 10º grado. Ok. Ya pasaron 4 años. ¿Dónde están ellos? Ya son adultos y probablemente padres. ¿Cómo solucionas ese problema?
Hablemos más pequeños, pasaron 4 años, no se insertaron en el sistema escolar, estaban en 8, tienen ya 12 años, perdieron 4 años importantes, vitales de formación. ¿Cómo logras eso? Entonces, ese es el desafío, pero aquí un compromiso que no solamente queda en el gobierno, aquí un compromiso que todos tenemos que ser parte. Y aquí, el Ministerio de Educación con esta nueva propuesta cambia un poco el concepto de qué hacer en las clases, porque no es solamente sentarse y una pizarra, inclusive una computadora, que puede ser atractiva, es de ser espacios que realmente te habiliten a la persona para que pueda integrarse a un contexto mucho que es distinto después de la pandemia. La pandemia simplemente marcó un antes y un después, acentuó las desigualdades, claramente que sí, y ahora salgamos adelante con lo que el mundo requiere. Eso es un poco las necesidades actuales, ¿no? Sobre esas líneas hemos conversado durante esta mañana con Leonidas Prieto, asesor en innovación educativa, un especialista en el área, a propósito de lo que el Ecuador necesita. ¿Algo más que se queda en el tintero, Leonidas? Lo de los espacios, había una pregunta. Recreativos. Lo de los espacios recreativos. Buenísimo, porque ahora estamos todavía aprovechando, el Ministerio de Educación, según su cronograma, empieza el 29 de abril, todavía tenemos aproximadamente un mes todavía para el retorno a clases, aproximadamente, algunos empiezan antes, las particulares tienen la flexibilidad, las convencionales también deben empezar un poco antes de manejar su cronograma, pero en principio las clases empiezan en un mes prácticamente. Y hablando de espacios recreativos, el tema es inducir que los padres y las madres se den espacios con sus hijos o les permitan espacios en los que puedan aprender. No de estructuras rígidas como el sistema escolar, que tiene reglas, que tiene normas. Dejarlos que vayan a un vacacional, por ejemplo, ahora. Y hablamos de recursos, no necesariamente un tema de recursos. Si no tienes los recursos, dedícale un tiempo a tu hijo el fin de semana y dedíquense una mañana en el parque. Eso es lúdico, eso es aprendizaje también. Que los estudiantes, que el niño, que la niña, que el joven puedan tener espacios de recreación ayuda no solamente al tema socioemocional en principio, que permite interactuar con los demás, también al tema cognitivo, al tema físico inclusive, porque después de pandemias nos volvimos de por sí sedentarios, mucho más sedentarios. Todos estos espacios permiten realmente la convivencia social, y los espacios recreativos, como concepto de tener espacios que no son normas y reglas académicas, son espacios que nos permiten interactuar, nos permiten socializar. Aquí una pequeña reflexión, hace unos pocos años, no digamos pocos años atrás, hace algunos años atrás era muy normal que los jóvenes y que los niños jueguen en las calles entre sí, se conozcan y corran y se caigan. Hoy en día es que tan difícil es hacer eso, ¿no? Y eso repercute un poco en el desarrollo del ser humano. Leonidas, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, gracias por haber venido hasta acá. El tema de la educación, sobre todo los que tenemos hijos, en algún futuro los tendrán, es un tema muy importante siempre. Gracias. A ustedes, gracias. Era el magíster Leonidas Prieto, asesor en innovación educativa. Hemos hablado de la malla educativa en los colegios y escuelas y la importancia de los espacios recreativos para los niños y jóvenes. Solo aquí en Así Amaneció.